Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. ¿Y qué harías tú si tus propios hijos te traicionaran por dinero? Yo vivía en mi propia casa, la que construí con mis propias manos. Pero después de la muerte de mi esposa, mis hijos decidieron que yo les estorbaba. Nosotros sabremos administrar mejor tu dinero, dijeron mientras me mandaban a un asilo de ancianos. Solo que ellos no sabían un pequeño detalle. Hace 30 años compré acciones por $30,000. Y ahora esa cartera valía 250 millones de pesos. Y cuando mis hijos vieron por casualidad el extracto de mi cuenta de inversión. Me llamo Carlos Mendoza, tengo 75 años, y jamás en mi vida pensé que llegaría a contar esta historia. Una historia de cómo los propios hijos pueden traicionarte con tanta crueldad, que el corazón parece romperse en pedazos. Pero al mismo tiempo es una historia de justicia, de esa justicia que a veces llega de donde menos la esperas. Todo empezó la primavera pasada, o mejor dicho, terminó. Porque en realidad había comenzado mucho antes, quizá justo después de la muerte de mi esposa Rosario hace 4 años. Fue entonces cuando mis hijos Alejandro, de 42 años, e Isabel, de 39 empezaron a mirarme de otra manera, no como a un padre que los había criado, educado y puesto en pie, sino como a una carga. Sí, exactamente eso. Una carga que ocupaba una gran casa y que gastaba de forma irracional el dinero de la familia. Nuestra casa estaba en un buen barrio, un chalet de 2 plantas con terreno. Lo construí a principios de los 90, cuando empecé en el negocio de la construcción después de la crisis económica. Rosario y yo pusimos el alma en él, cada rincón estaba pensado y cuidado con amor. Allí crecieron nuestros hijos, allí estaban sus cuartos de infancia, allí celebramos cumpleaños y navidades. Después de la muerte de mi esposa me quedé solo en esa casa, pero me sentía bien en ella. Cada objeto guardaba recuerdos. Cuidaba el jardín, recibía a mis amigos, a veces venían mis nietos Valentina, la hija de Alejandro, y Diego, el hijo de Isabel. Sí, la casa era grande para una sola persona, pero era mi casa. Nuestra casa, la de Rosario y mía. Al principio mis hijos solo insinuaban. A veces Alejandro decía, «Papá, ¿no se te hace pesado vivir solo en una casa tan grande? ¿Por qué no piensas en algo más pequeño?» Y luego Isabel añadía, además el mantenimiento es caro, la calefacción, la limpieza, las reparaciones. Y tú ya estás jubilado. Yo no le daba mucha importancia, pensaba que se preocupaban a su manera. Mi pensión era buena, había sido director de una constructora, además Rosario dejó algunos ahorros. La casa era nuestra, sin hipoteca, podía permitirme vivir en ella. Pero las insinuaciones se hicieron cada vez más insistentes. En otoño del año pasado ya hablaban directamente de que debía optimizar gastos y tomar una decisión sensata. Alejandro incluso me enseñó algunas opciones de pisos más pequeños. «Papá, mira qué hermoso piso de 3 habitaciones en un edificio nuevo», me mostraba fotos en su móvil. Todo cerca, supermercado, clínica, farmacia. Y tiene conserje, portero electrónico. Seguro. Y lo mejor, no tendrás preocupaciones con una casa tan grande. «Alex, no quiero mudarme a ningún sitio», le respondía. «Estoy bien aquí, esta es mi casa». «Pero papá, sé realista, tienes 75 años. ¿Y si te pasa algo? ¿Quién te encontrará en esta casa enorme? En un piso tendrás vecinos cerca, conserje». Isabel apoyaba a su hermano. «Papá, lo hacemos por tu bien. Y además, perdona que lo diga tan claro, pero la casa vale mucho. Si la vendes y compras un piso más pequeño, quedará una buena suma. Tú podrías vivir sin preocupaciones y a nosotros, bueno, también nos vendría un alivio. Diego pronto irá a la universidad y Alex tiene la hipoteca». Fue entonces cuando por primera vez sentí algo raro. En la voz de mi hija había un tono que no me gustó. No era cariño filial, era otra cosa. Cálculo. «Isa, hijos míos, entiendo que tienen sus preocupaciones», les dije entonces. «Pero esta es mi casa. He vivido aquí con su madre 30 años. No estoy dispuesto a renunciar a ella». Después de aquella conversación dejaron de tocar el tema por un tiempo. Pensé que habían entendido mi decisión y la aceptaban. Qué equivocado estaba. En invierno la situación se tensó. Mis hijos empezaron a visitarme más seguido, pero no para hacerme compañía. Cada visita iba acompañada de charlas sobre la casa, sobre el uso irracional de los recursos, sobre mi terquedad. «Papá, tú eres un hombre razonable», decía Alejandro paseando por el salón.
Mira objetivamente, una casa de 350 metros cuadrados para una sola persona es un absurdo. ¿Y el mantenimiento? Aire acondicionado en verano, impuestos, seguro. Alex, me las arreglo con los gastos, contestaba yo. Por ahora te las arreglas. ¿Y después? Los servicios suben, la casa necesitará reparaciones. Papá, hay que pensar en el futuro. Isabel era aún más insistente. Papá, sé que te cuesta dejar la casa, pero piensa en nosotros. Somos tus hijos, planeamos nuestra vida, pensamos en el futuro de los nietos. Vale quiere clases privadas de danza, eso cuesta dinero. A Diego habrá que pagarle la universidad. ¿Y qué tiene que ver mi casa con eso? Les preguntaba, aunque en el fondo sabía a dónde querían llegar. Pues que es capital familiar. Mamá y tú construyeron esta casa para la familia, no para que tú pasaras solo aquí el resto de tu vida. Esas palabras me golpearon en el corazón. Pasar el resto de tu vida, como si ya no fuera una persona, sino una carga que impide a los hijos disponer del capital familiar. Para comienzos de la primavera la tensión en la familia llegó al límite. Mis hijos dejaron de ocultar su irritación por mi terquedad. Las visitas se hicieron más cortas y formales. Los nietos venían cada vez menos al parecer, sus padres les decían algo. En marzo ocurrió el primer conflicto serio. Invité a unos viejos amigos para celebrar el cumpleaños de uno de ellos. Nos reunimos en la sala, pusimos la mesa, recordamos la juventud, el servicio militar, el trabajo. Había ruido, risas, como debe ser en un cumpleaños entre hombres. Al día siguiente llegó Alejandro con cara de disgusto. Papá, los vecinos se quejaron del ruido, me dijo apenas entrar. ¿Qué vecinos? Me sorprendí. Tenemos una relación excelente con todos. Ayer mismo Pedro García hasta trajo whisky. No todos los vecinos son tan comprensivos. Papá, no puedes organizar reuniones aquí. El barrio es tranquilo, la gente no está acostumbrada al ruido. Alex, era un cumpleaños. Y no hicimos ruido hasta tarde, los invitados se fueron a las 10:30. No importa hasta qué hora. El problema es que no piensas en los demás. Papá, sinceramente, estas reuniones son otro argumento a favor de que te mudes. En un piso todo sería más compacto, no necesitarías invitar a multitudes. Multitudes. Éramos 5, contando conmigo. Alejandro, le dije con firmeza, esta es mi casa, y tengo derecho a invitar a quien quiera. Si no te gusta, no vengas. Mi hijo me miró con una expresión como si hubiera dicho algo escandaloso. Está bien, papá, está bien, pero tarde o temprano tendrás que ser realista. Después de que se fue, me quedé mucho tiempo en la sala vacía pensando en lo que pasaba con nuestra familia. ¿De verdad la muerte de Rosario lo había cambiado todo tanto? ¿O mis hijos siempre fueron así, solo que mientras su madre vivía no se atrevían a mostrar su verdadera cara? Rosario. Ella nunca habría permitido que me trataran así. Siempre decía, Carlos, esta casa es nuestra fortaleza. Pase lo que pase, siempre tendremos nuestro hogar. Qué pena que no supiera de quién tendría que defender esta fortaleza. En abril mis hijos pasaron a medidas más duras. Isabel llegó con una mujer vestida de traje, resultó ser una agente inmobiliaria. Recorrieron toda la casa, la mujer medía cosas, tomaba fotos, hacía notas. Isa, ¿qué está pasando? Pregunté. Papá, solo queremos saber el valor real de la casa. Para planificar. ¿Planificar qué? Ya dije que no me mudo a ningún lado. Papá, sé razonable. No podemos esperar eternamente a que lo pienses. La vida no se detiene. Vale ya tiene que elegir escuela de danza, Diego pronto terminará el colegio. Tenemos que planificar el presupuesto familiar. ¿Qué familia? Estallé. Su presupuesto es asunto suyo. Mi casa es asunto mío. La agente tosió con incomodidad. Tal vez sea mejor que espere en el coche. No, dijo Isabel con dureza. Quédese. Papá, deja de hacer un drama. Somos tus hijos, tenemos derecho a saber cuál es nuestra herencia. Herencia. No podía creer lo que oía. Isa, ¿te escuchas? Todavía estoy vivo, gracias a Dios, y pienso vivir muchos años más. Claro, papá, claro, pero hay que planificar con antelación. Y además, sinceramente, solo en esta casa no vas a poder durar mucho. ¿Y si te caes, te rompes algo? ¿Y si te pones mal? En un piso con conserje y vecinos sería menos peligroso. Valoraron la casa en 30 millones de pesos. Isabel y Alejandro se miraron como si ya repartieran ese dinero en su mente. La última gota cayó en mayo.
Nunca olvidaré ese día, el 18 de mayo, lunes. Llovía, y yo estaba en el despacho revisando viejos documentos. Entre ellos encontré fotos de la construcción de nuestra casa. Rosario con un vestido blanco poniendo la primera piedra del cimiento, yo con un mono de trabajo junto a una excavadora. Cuánto tiempo había pasado, qué felices éramos. Al caer la tarde llegaron los dos hijos juntos. Fue extraño, normalmente venían por separado. Enseguida sentí que algo no estaba bien. Papá, tenemos que hablar en serio, dijo Alejandro, sentándose frente a mí. Sí, papá, añadió Isabel. Lo hemos pensado mucho y tomamos una decisión. ¿Qué decisión?, pregunté, aunque el corazón ya se me encogía por la mala corazonada. Alejandro sacó una carpeta con documentos del portafolio. Te encontramos un piso estupendo. 3 habitaciones, en un edificio nuevo, con todo cerca. Ya hablamos con el agente, por nuestra casa ofrecen 28 millones, el piso cuesta 10. Quedan 18 millones limpios, de los cuales te destinaremos 6 millones para que vivas sin preocupaciones, añadió Isabel. Eso te alcanzará para muchos años. ¿Y lo demás? Bueno, somos tus hijos. Tenemos nuestras necesidades, nuestros planes. Me quedé en silencio, incapaz de creer lo que estaba ocurriendo. ¿12 millones quieren quedarse para ustedes? Logré articular al fin. Papá, no lo digas como si te estuviéramos quitando algo. Se indignó Alejandro. Es una inversión en el futuro de la familia, en la educación de los nietos, en nuestro bienestar. ¿O acaso no quieres que tus hijos y nietos vivan mejor? Lo que quiero es que no me echen de mi propia casa. Grité, sin poder contenerme. Nadie te está echando. Isabel fingía indignación. Te estamos ofreciendo las mejores condiciones. Un piso moderno, donde estarás cómodo y seguro. ¿Y si no acepto? Los hijos se miraron entre sí. Papá, dijo lentamente Alejandro, creemos que no estás evaluando la situación de manera adecuada. Tal vez la edad te esté afectando. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que existe algo llamado incapacidad legal. Si una persona no puede administrar con sensatez sus bienes, si toma decisiones que lo perjudican a él mismo y a sus seres queridos. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Me estás amenazando?, susurré. No te amenazo, te explico la realidad. Papá, somos tus hijos, te queremos y queremos lo mejor para ti, pero si insistes en esa decisión tan irracional. Alejandro tiene razón, intervino Isabel. Papá, entiende, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras destruyes tu vida y nuestro futuro común. Si hay que recurrir a especialistas para que evalúen tu estado mental. Comprendí que no eran amenazas vacías. Realmente estaban dispuestos a hacerlo, a declarar a su propio padre incapaz para quedarse con sus bienes. Lárguense de mi casa, dije en voz baja. Papá, lárguense, grité. Ahora mismo. Y no se atrevan a volver. Está bien, dijo fríamente Alejandro, guardando los documentos de nuevo en la carpeta. Está bien, papá, pero te vas a arrepentir de esta decisión. Piénsalo otra vez. Tienes una semana. ¿Una semana para qué? Para aceptar voluntariamente. Después actuaremos de otra manera. Se fueron dando un portazo. Y yo me quedé solo en mi gran casa, que de repente dejó de parecerme una fortaleza y se convirtió en una trampa. La semana siguiente fue una pesadilla. Casi no dormía, atento a cada ruido. ¿Y si realmente decidían declararme incapaz? Hasta donde sabía, hacía falta un informe psiquiátrico, pero quién sabe lo que se puede conseguir con dinero. Intenté pedir consejo a mis amigos, pero me di cuenta de que no podía contarles la verdad. Me daba demasiada vergüenza admitir que mis propios hijos estaban dispuestos a traicionarme por dinero. Pedro García, mi amigo más cercano, notó que algo no andaba bien. Carlos, ¿qué te pasa? Te noto pálido, preocupado. Nada, Pedro, problemas con los chicos. ¿Qué pasa? Quizás hablar te ayude. Casi me puse a llorar. ¿Cómo explicar que los hijos que crié, eduqué y por los que me preocupé toda mi vida ahora quieren echarme como a un trasto viejo? Quieren que venda la casa y me mude a un piso más pequeño, dije, usando la formulación menos dolorosa. Bueno, quizá tengan razón, respondió Pedro, para mi sorpresa. La casa es realmente grande, y para uno solo es duro. Ni siquiera mis amigos entendían. Para todos los demás yo era solo un hombre mayor que no quería ser razonable. Nadie veía detrás de todo eso la codicia, la avaricia, la traición. 3 días después de aquella conversación vino Alejandro. Solo, sin Isabel. Tenía un aire decidido.
Papá, el tiempo se acaba. ¿Cuál es tu decisión? Mi decisión no cambia. Esta es mi casa y no me voy a ningún lado. Qué lástima. Entonces aplicaremos el plan B. ¿Qué plan B? ¿Acaso pensabas que no teníamos otras opciones? Se burló. Papá, eres un hombre inteligente. Debes entender que tarde o temprano esta casa será nuestra de todos modos. ¿Para qué retrasar lo inevitable? ¿De qué estás hablando? Alejandro sacó nuevos documentos del portafolio. Aquí está un informe de un psiquiatra que certifica que te encuentras en un estado que no te permite evaluar adecuadamente tus actos. Aquí la solicitud al tribunal para que te declaren con capacidad restringida. Y aquí el contrato con una residencia privada de ancianos. Las manos me temblaban. ¿Estás loco? No, papá. El que está loco eres tú. Un hombre normal de 75 años no se aferra a una casa de 350 metros cuadrados condenando a sus hijos y nietos a dificultades financieras. Eso demuestra degradación senil, incapacidad de tomar decisiones razonables. ¿Qué psiquiatra dio ese informe sin verme siquiera? ¿Y quién dijo que sin verte? Sonrió Alejandro. ¿Recuerdas en febrero, cuando tuviste problemas de presión y Isa insistió en que te hicieran un chequeo completo? Fuiste a una clínica privada. Lo recordé. Sí, la presión me subía y bajaba, Isabel insistió en un examen completo. Uno de los médicos resultó muy hablador, me preguntaba no solo por la salud, sino también por mi vida, mi estado de ánimo, mis planes. Yo pensé que simplemente era un doctor atento. Ustedes me tendieron una trampa, susurré. Conseguimos un informe médico objetivo, me corrigió Alejandro. Y el doctor Pérez, un psiquiatra verdaderamente cualificado, concluyó que presentas signos de demencia senil y que no eres capaz de tomar decisiones adecuadas respecto a tus bienes. Eso es mentira. Es un informe médico. Papá, te lo propongo por última vez, resolvamos todo amistosamente. Acepta mudarte de forma voluntaria. Si no, en una semana presentamos la demanda y te internarán en la residencia bajo tutela. Se fue dejándome copias de los documentos. Los miré largo rato, sin dar crédito a mis ojos. El informe médico estaba perfectamente redactado, con sellos y firmas. En él se hablaba de cambios de personalidad relacionados con la edad, evaluación inadecuada de la situación, tendencia a tomar decisiones irracionales que perjudican tanto al paciente como a su familia. Entendí que de verdad podían hacerlo. Tenían los informes médicos, eran mis parientes más cercanos, y yo un hombre mayor y solo que se aferraba irracionalmente a una casa grande. ¿A quién iba a creer el juez? La semana siguiente transcurrió como en una niebla. Casi no comía, dormía mal, caminaba por la casa como un animal acorralado. ¿Qué hacer? ¿A quién acudir? No tenía pruebas de sus maniobras y su versión parecía totalmente razonable, hijos preocupados que quieren asegurar a su anciano padre una vejez cómoda. El viernes llegaron los dos, Alejandro e Isabel. Con ellos venía una mujer con aspecto oficial y una carpeta de documentos. Papá, te presento a Victoria Ramos, trabajadora social, dijo Isabel. Ella nos ayudará a tramitar todos los papeles para tu mudanza. No me voy a ningún lado, dije, pero la voz me temblaba. Señor Mendoza, dijo suavemente la trabajadora social, sus hijos están muy preocupados por usted. Han encontrado un lugar magnífico donde estará cómodo y seguro. Atención médica, alimentación, actividades. No quiero ir a un asilo. No es un asilo, corrigió Alejandro. Es una residencia privada para mayores. Tiene muy buenas condiciones, personal cualificado. Con mi propio dinero, dije amargamente. Con el dinero de la venta de la casa, asintió Isabel. Papá, entiéndelo, no podemos permitirte malgastar una suma así en mantener una casa vacía. Es irracional. Victoria Ramos me tendió los documentos. Señor Mendoza, aquí está el contrato de tutela. Sus hijos administrarán sus finanzas en su propio beneficio. Y el contrato con la residencia, créame, es un lugar excelente. Tiene jardín, biblioteca, hasta piscina. Miraba los papeles y comprendía que era el final. El final de mi vida independiente, el final de mi casa, el final de todo. ¿Y si no firmo? Entonces mañana presentamos los documentos en el tribunal, dijo Alejandro con dureza. Papá, tenemos informes médicos, testigos de tu comportamiento inadecuado. ¿Qué testigos? Los vecinos. ¿Recuerdas las reuniones ruidosas? Marta Sánchez, de la tercera casa, está muy preocupada por tu conducta. Y Ignacio Valdés contó cómo le gritaste cuando te hizo una observación por la música.
Eso no fue así, nunca grité a nadie. Pero ¿quién me creería a mí contra sus palabras? Firma, papá, dijo Isabel con cansancio. No te tortures ni nos tortures más. Al final todo terminará en lo mismo, solo que por el tribunal será más humillante. Tomé la pluma. La mano me temblaba tanto que apenas podía escribir. Firmé el contrato de tutela. Firmé el consentimiento para mudarme a la residencia. Firmé el poder para vender la casa. Muy bien, papá. Isabel incluso me acarició la mano. Tomaste la decisión correcta. ¿Cuándo es la mudanza? Pregunté sin esperanza. La próxima semana, respondió Alejandro. Ya hablamos con la empresa de mudanzas. Por supuesto, llevarás tus cosas personales. ¿Y la casa? La venderemos rápido. Ya hay compradores. Así que todo estaba planeado de antemano. Ya hacía tiempo que buscaban compradores, ya habían cerrado con la residencia, ya preparaban los papeles. Y yo pensando que aún podía cambiar algo. El asilo Años Dorados estaba en las afueras, a 40 kilómetros de la ciudad. Un edificio moderno y bonito, con un terreno cuidado, personal amable. Como decía la publicidad, una vejez confortable para sus seres queridos. Mi habitación era pequeña pero acogedora. Cama, armario, mesa, sillón, televisor. La ventana daba al jardín. En principio, se podía vivir. Si no pensaba en que apenas una semana antes tenía mi propia casa con jardín, biblioteca y taller. Los hijos vinieron a acompañarme con rostros solemnes, como si estuvieran haciendo una gran obra. Papá, aquí te va a gustar, me aseguraba Alejandro. Mira qué jardín. Y en el comedor preparan comida dietética, muy saludable. Sí, y la gente aquí es interesante, añadió Isabel. Exingenieros, médicos, maestros. Tendrás con quien conversar. Tenían razón. La gente era realmente interesante. Hombres y mujeres mayores pero aún animados, cada uno con su historia. Miguel Rodríguez, expiloto, Carmen Díaz, maestra distinguida, Bernardo Fernández, ingeniero de proyectos. Y casi todos tenían una historia parecida. Los hijos se habían ocupado de sus padres, vendieron sus casas y departamentos, y los metieron en la residencia con todo incluido. Todo muy civilizado, con papeles en regla, cuidando la salud y la seguridad. ¿Sabe, don Carlos?, me dijo Miguel Rodríguez mientras estábamos en el jardín. Al principio me resentí mucho con mi hijo, pero luego entendí, ¿de qué sirve resentirse? La vida es la vida. Lo importante es no amargarse. ¿Y cómo no amargarse?, pregunté. Si mis propios hijos me sacaron de casa por dinero. ¿Y ahora qué? ¿Sufrir hasta el fin de los días? Miguel se encogió de hombros. Yo decidí otra cosa. Aquí también se puede vivir. Ni bien ni mal, diferente. Quizá tenía razón. Quizá había que resignarse y tratar de rehacer la vida en estas nuevas condiciones. Pero yo no podía. Todos los días pensaba en mi casa, en el jardín que yo mismo planté, en el despacho con los libros que había reunido durante media vida. Los hijos venían pocas veces. Una vez al mes, los domingos. Llegaban con sonrisas de compromiso, preguntaban por mi salud, contaban novedades. Papá, vendimos la casa, me informó Alejandro en una de esas visitas. Buen precio, incluso mejor que el que había estimado el agente. Obtuvimos 29 millones. ¿Y mis cosas? Lo necesario lo trajimos aquí. Lo demás, bueno, hubo que tirarlo. ¿Para qué tantas cosas en una habitación pequeña? Lo tiraron. Mis libros, mis fotos, mis herramientas, los recuerdos de los viajes con Rosario. Los tiraron como basura. Invertimos el dinero en instrumentos seguros, continuó Alejandro. Parte la pusimos en un depósito, parte en bonos. Los intereses cubrirán tu manutención aquí. ¿Y lo demás? Lo demás está intacto, para casos de emergencia, respondió Isabel. Por si se necesita un tratamiento caro o algo así. Yo sabía que mentían. Lo demás ya lo habían gastado o planeaban gastarlo en ellos. En la escuela de música de Vale, en la universidad de Diego, en la hipoteca de Alejandro, en las vacaciones de Isabel. En cualquier cosa, menos en su padre. Pasó un año largo y triste en la residencia. Me acostumbré a la rutina, conocí a los demás residentes, incluso hice algunos amigos. Pero por dentro la herida seguía ardiendo. Mis hijos me habían traicionado, y yo no podía hacer nada. Una mañana entró en mi habitación la administradora de la residencia, Laura Martínez, con gesto preocupado. Don Carlos, vino un señor a verle. Dice que es su broker. Pronunció la palabra con duda, como si no entendiera bien qué significaba.
El broker, ya me había olvidado de él. Javier Castillo, con quien trabajaba desde hacía muchos años. ¿Qué querría? Tal vez alguna formalidad por el cambio de dirección. Sí, dígale que pase, dije. A los pocos minutos entró Javier, un hombre de unos 55 años, de buen traje, con un maletín en la mano. Nos conocíamos hacía ya unos 10 años, aunque nos veíamos poco, casi siempre hablábamos por teléfono. Don Carlos, me estrechó la mano con firmeza. ¿Cómo está? ¿Cómo va la salud? Me enteré de que se mudó. Sí, me mudé, dije seco. Los hijos decidieron que aquí estaría mejor. Javier me miró con atención, pero no comentó nada. Entiendo. Bueno, en realidad vengo por un asunto. Tenemos una situación interesante con sus acciones. ¿Qué acciones? No entendí. ¿Cómo que qué acciones? Se sorprendió. Las que compró en los años 90. ¿Recuerda? Apple, Microsoft, Amazon. Entonces valían centavos, y ahora. Y de pronto recordé. 1994, los comienzos de mi negocio de construcción. Las cosas iban bien, tenía dinero libre. Y un conocido que trabajaba en un banco me habló de las acciones estadounidenses, que se podían comprar baratas y con suerte algún día subirían. Entonces compré acciones por $30,000. Para ese tiempo era muchísimo dinero, casi un año entero de ingresos. Rosario se enojó. Carlos, ¿para qué quieres esos papelitos americanos? Mejor hubieras hecho otro piso a la casa. Pero yo compré. Apple estaba a $1 o $2 por acción, Microsoft a 5 o 6, Amazon apenas aparecía en el mercado. Y yo me olvidé de ellas. Construía la casa, criaba a los hijos, hacía crecer el negocio. Y las acciones quedaron en la cuenta, creciendo poco a poco en silencio. Pues bien, continuó Javier, sacando una carpeta del maletín, ahí tiene usted ahora una suma muy seria acumulada. Apple ha crecido en precio unas 300 veces, Microsoft unas 200, Amazon 500, más todos los dividendos de estos años, más las divisiones de acciones. Me entregó un extracto. Miré las cifras y casi me caí de la silla. $12 millones. Al cambio actual, casi 240 millones de pesos. ¿Esto es verdad? Susurré. Claro que es verdad. Aquí están los extractos de los últimos años, aquí el informe del valor de la cartera. Don Carlos, usted es un hombre rico, muy rico. Me quedé en silencio, asimilando la información. Entonces, mientras mis hijos se repartían mis míseros 29 millones de la venta de la casa, yo tenía en la cuenta 240 millones de pesos de los que ellos no sabían absolutamente nada. Javier, ¿y por qué no me habló antes de esto? Pero si usted mismo me dijo que no lo molestara por pequeñeces, se sorprendió. ¿Recuerda? Hace unos 5 años le llamé, le propuse vender una parte, el precio estaba muy bien. Y usted me dijo, que se quede, será para los hijos. Y yo no insistí. Sí, lo recordaba. Entonces aún vivía Rosario, planeábamos dejarles a los hijos una buena herencia. Y yo de verdad le dije que no se preocupara por esas nimiedades. ¿Y ahora por qué vino? Porque la situación cambió. Primero, la suma ya es muy grande, conviene diversificar. Segundo, algunas acciones tienen pronóstico de corrección, sería razonable asegurar parte. Y tercero, hizo una pausa, me enteré de su mudanza, y de que sus hijos tramitaron la tutela. Sí, la tramitaron. Don Carlos, ¿comprende que si ellos se enteran de estas acciones podrán disponer de ellas? Como sus tutores, tienen derecho a administrar todos sus activos. Yo no lo sabía. Pensaba que la tutela solo abarcaba la casa y los ahorros de los que ellos tenían noticia. ¿Y qué propone usted? Si le soy sincero, vender parte de las acciones y sacar el dinero a un lugar más seguro. Puede ponerse a nombre de un pariente de confianza o en otra jurisdicción. Hay opciones. Lo importante es hacerlo antes de que sus hijos sepan de la cartera. ¿Y ellos se enterarán necesariamente? Tarde o temprano, sí. Hacienda, bancos. La información tarde o temprano aparece, y como tutores, tienen derecho a pedir datos de todos sus activos. Me quedé pensando. Por un lado, las acciones eran legalmente mías, las había comprado con dinero honradamente ganado. Por otro, mis hijos ya habían demostrado de lo que eran capaces por dinero. Javier, ¿y se puede hacer de modo que ellos se enteren de las acciones, pero no enseguida? ¿Cómo así? Pues, por ejemplo, que reciban una notificación. Un extracto, pero cuando yo lo decida. El broker se quedó pensativo.
En principio, sí. Podemos mandar copias de documentos a la dirección de su residencia, oficialmente para notificar a los tutores sobre los activos del tutelado. Cuando quiere. Aún no lo sé. Déjeme tiempo para pensar. Bien, pero don Carlos, no lo deje mucho. El mercado puede cambiar en cualquier momento. Después de que se fue, me quedé mucho rato sentado en el sillón con el extracto en las manos. Casi 240 millones de pesos. Una suma que lo cambiaba todo. Podía comprar una docena de casas como la mía. Podía asegurarme la vejez que quisiera hasta en un palacio propio con servicio. Podía ayudar a los nietos, pero de verdad, no con migajas de la venta de la casa, sino con dinero serio para su educación, para empezar la vida. Pero lo principal, podía demostrar a mis hijos a quien habían traicionado, a quien habían considerado una carga y arrojado de su casa por unos míseros millones. Los días siguientes casi no dormí, dándole vueltas a la situación. La rabia y el rencor acumulados más de un año de repente encontraron salida. Yo no era un viejo indefenso al que se podía engañar y desechar. Tenía recursos que me permitían no solo recuperar la justicia, sino dar a mis hijos una lección que recordarían toda su vida. Pero había que actuar con cuidado. Mientras ellos me consideraran un jubilado pobre bajo tutela, yo tenía ventaja. Estaban confiados, repartiendo mis centavos y sin esperar un golpe. Decidí empezar con un sondeo. Llamé a Alejandro. Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo están los nietos? Papá, ¿todo bien? Vale entró a la escuela de música, estudia piano. Diego se prepara para la universidad, le conseguimos tutores. Caro, supongo. Sí, claro, pero nos arreglamos. Parte del dinero de la casa lo destinamos a los niños, parte lo ahorramos. Papá, ¿y tú cómo? ¿Todo bien en la residencia? Sí, ya me acostumbré. Oye, Alex, ¿podrían venir el fin de semana? Me he sentido un poco triste. Claro, papá. Vamos el sábado con toda la familia. El sábado vinieron todos de verdad, Alejandro con su esposa Carolina y su hija Valentina, Isabel con su hijo Diego. Hasta los nietos se veían bien vestidos a la moda, Vale con un móvil nuevo, Diego con unas zapatillas caras. Abuelo, hola. Valentina me abrazó. ¿Cómo estás? Hace poco di un concierto en la escuela de música, ¿quieres que te toque algo? Claro, hijita. Fuimos al salón de la residencia, donde había un piano. Vale tocaba muy bien, se notaba que estudiaba en serio. Las costosas clases daban fruto. Muy bien dije. ¿Y la escuela de música es cara? Sí, no es barata, intervino Alejandro. Pero ¿qué se le va a hacer? Una buena educación cuesta dinero. Y el resultado lo vale. ¿Y cómo va Diego? Todo bien, abuelo, contestó mi nieto. Este año tengo los exámenes finales, luego quiero entrar a la universidad. Mamá dice que allí se hacen contactos importantes. ¿La universidad es cara? Sí, pero Alejandro y yo decidimos que a los hijos hay que darles lo mejor, dijo Isabel. Claro, hubo que gastar parte de tu dinero, pero así los nietos tendrán educación. ¿Parte de mi dinero? Se miraron entre ellos. Bueno, papá, técnicamente es el dinero de la venta de tu casa, dijo con cautela Alejandro, pero lo gastamos en necesidades familiares, en los niños. ¿No te molesta? ¿Y si me molestara? Papá, ¿para qué esas preguntas? Se irritó Isabel. Somos tus hijos, los nietos son tus nietos. ¿Acaso es malo que el dinero vaya a su futuro en vez de quedarse ahí sin usarse? ¿Y cuánto queda de la venta de la casa? Volvieron a mirarse. Carolina, la esposa de Alejandro, observaba atentamente sus uñas. Bueno, la verdad, no mucho, dijo al fin Alejandro. La escuela de Vale, los tutores de Diego, mi hipoteca, el coche que compramos para Isa. Pero lo principal, para tu manutención aquí alcanza. Y aún hay un pequeño fondo de reserva. ¿Cuánto? Papá, ¿para qué quieres cifras? Se molestó Isabel. Estamos gastando todo con sensatez, en tu beneficio. ¿Cuánto? Repetí más severo. 1,5 millones queda, admitió Alejandro a regañadientes. Pero eso alcanza para muchos años. De 29 millones, en un año gastaron 27,5. En escuelas, en sus necesidades, en inversiones en el futuro de la familia. Y a mí me dejaron 1,5 millones para sobrevivir. Entiendo, dije. ¿Y si necesito un tratamiento caro? Papá, no pienses en cosas malas, dijo rápidamente Carolina. Todavía te quedan muchos años por vivir. Pero si lo necesito. Bueno, buscaremos algo, respondió Alejandro con inseguridad. Tal vez pidamos un crédito. O sea,
Si me pongo grave, pedirán dinero prestado con intereses, con tal de no gastar lo suyo. Hijos ejemplares, tan cuidadosos. Está bien, no hablemos de cosas tristes, dije. Mejor cuéntenme cómo van. Alex, ¿vas pagando la hipoteca? Sí, hago lo que puedo. Los intereses son pesados, pero con tu ayuda avanzamos más rápido. ¿Y tú, Isa, compraste coche? Sí, papá. Ya te lo había contado, compré un BMW. Cómodo, fiable. ¿Caro? Bueno, 3 millones costó, pero valió la pena. 3 millones por un coche, la 10ª parte de la venta de mi casa. Y eso que ya tenía coche, solo que más viejo. Charlamos un poco más, luego se alistaron para volver a casa. Los nietos me abrazaron al despedirse, los hijos prometieron regresar en un mes. Papá, no te pongas triste porque queda poco dinero, dijo Isabel al irse. Lo importante es que estás seguro, bajo cuidado. El dinero no es lo más importante en la vida. No lo más importante. Y ella había gastado 3 millones en un coche de mi herencia. Después de su partida me quedé mucho tiempo sentado en el jardín pensando. No habían cambiado. No entendían que habían obrado mal. Al contrario, se consideraban hijos atentos que administraron con sensatez el dinero de su padre. Y si les hablaba de las acciones, harían lo mismo, creyendo que estaba bien. Entonces había que actuar de otra forma. Al día siguiente volví a llamar al broker. Javier, tomé una decisión. Lo escucho. Quiero vender la mitad de las acciones y comprar una propiedad. Una buena casa. Don Carlos, ¿y la tutela? Los hijos pueden bloquear la operación. No pueden, si no lo saben. ¿Se puede hacer la compra a través de un tercero y luego traspasarla a mi nombre? En principio, sí, pero es complicado. Javier, por un buen trabajo estoy dispuesto a pagar buen dinero. Encuentre la manera. Una semana después me llamó. Todo listo. Hay una opción a través de una empresa offshore que comprará la casa y luego se la transferirá en gestión. Formalmente no será propietario, sino administrador, pero en la práctica será el dueño completo. Perfecto. ¿Y la casa ya la encontraron? Sí, en la misma zona donde vivía antes. Incluso mejor que su antigua casa, más grande, moderna, con piscina. El propietario vende con urgencia, el precio es bueno, $8 millones. $8 millones. Más de 160 millones de pesos. Una suma que hará que mis hijos se desmayen cuando lo sepan. Compramos. La operación tardó un mes. Vendí la mitad de las acciones Apple y Microsoft, recibí $12 millones. 8 los gasté en la casa, 2 en su equipamiento y reformas, y 2 los dejé para gastos corrientes. La casa resultó ser realmente lujosa. Una villa de 3 pisos en una zona exclusiva, con piscina, sauna, bodega de vinos, garaje para 4 coches. Un terreno de 2 hectáreas con diseño paisajístico. El antiguo dueño había quebrado y vendía con urgencia, por eso el precio estaba por debajo del mercado. Mientras se hacía la operación, me preparé para la mudanza. En la residencia dije que me iba con unos parientes lejanos a rehabilitación. Nadie se sorprendió demasiado, a veces los ancianos con dinero hacen eso. Contraté a un administrador para la casa, Antonio Ramírez, es militar, hombre capaz de unos 50 años. Él debía encargarse de la propiedad mientras yo estuviera ausente. Oficialmente la casa pertenecía a la empresa offshore y Antonio era su representante en Argentina. También contraté a una empleada doméstica, un cocinero y un chofer. Si iba a volver a la vida normal, sería a lo grande. A finales de octubre me mudé a la nueva casa. La sensación era indescriptible, después de un año en la residencia, después de las humillaciones y de la dependencia de mis hijos, volvía a ser dueño de mi vida. Y no cualquier dueño, sino uno rico, que podía permitirse todos los caprichos. Lo primero que hice fue montar un despacho, compré libros nuevos para reemplazar los que habían tirado, colgué en las paredes fotos con rosario. Luego me ocupé del jardín, contraté a un paisajista para hacer un rosal en memoria de mi esposa. Pero lo principal era que me preparaba para el encuentro con mis hijos, para el momento en que descubrieran la verdad. En noviembre, 2 meses después de mi desaparición, decidí que había llegado la hora. Llamé a Javier. Es tiempo, envíales el extracto. ¿A qué dirección? A la de la residencia. Que lo entreguen a los hijos como tutores. Don Carlos, ¿está seguro? Van a buscarlo. Que me encuentren. No me escondo. Solo quiero verles la cara cuando entiendan a quién perdieron.
Al día siguiente la correduría envió al asilo un paquete de documentos, extractos de cuentas, informes del portafolio, aviso de necesidad de tomar decisiones sobre la gestión de activos. Todo perfectamente legal, siendo ellos tutores, tenían el derecho y la obligación de conocer todos los bienes del tutelado. 2 días después me llamó, alterada, la directora de la residencia. Don Carlos. Sus hijos vinieron, estaban en shock. Exigían su dirección, hablaban de unas acciones, de millones. No entendí nada, pero insistían mucho. ¿Y qué les dijo usted? ¿Qué podía decir? Que se fue con parientes a rehabilitación y que no sabía la dirección. Dejaron sus teléfonos, pidieron que le avise si aparece. Está bien, si vuelven, dígales que me pondré en contacto. Esa misma tarde me llamó Alejandro. Su voz sonaba extraña, desconcertada, casi asustada. Papá, papá, ¿eres tú? Sí, Alex. ¿Cómo estás? Papá, ¿dónde estás? Te buscamos. En la residencia dijeron que te fuiste. Sí, no estoy ahí por ahora. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Papá, nos llegaron unos documentos sobre tus acciones. Hay unas cifras increíbles. ¿Es cierto? ¿Qué cifras? Papá, dice que tienes acciones por casi 160 millones de pesos. Eso es imposible. ¿Por qué imposible? ¿Cómo que por qué? ¿De dónde sacaste ese dinero? Nosotros sabíamos todo tu patrimonio, la casa, los ahorros. No todo, al parecer. Papá, pero eso es. Se trabó. Papá, ¿dónde estás? Tenemos que vernos. Es urgente. Es muy importante. ¿Qué es lo importante, Alex? Pues ¿cómo que? Si de verdad tienes ese dinero, entonces todo cambia. Nosotros no lo sabíamos. Si lo hubiéramos sabido. ¿Qué? Que no habríamos vendido la casa, ni te habríamos metido en la residencia. Papá, pensamos que ya no tenías medios para una vida normal. Ahí estaba. Ahora, al enterarse del dinero, resultaba que se preocupaban por mí, que habían vendido la casa por buenas intenciones. Alex, ¿y si no hubiera dinero? ¿Si de verdad solo me quedara la pensión? ¿Qué quieres decir? Quiero decir, ¿hicieron bien en echarme de mi casa por 29 millones? Silencio. Largo, pesado. Papá, nosotros pensábamos en tu seguridad. Alex, de los 29 millones de la venta, me dejaron 1,5 millones. 27,5 los gastaron en ustedes. ¿Eso es preocuparse por mi seguridad? Papá, pero gastamos en los niños, en los nietos, en su educación. En los nietos, 300,000 para la escuela de música. En los tutores de Diego, otros tantos. ¿Y los otros 26 millones dónde están? Otra vez silencio. Papá, vamos a vernos y hablar tranquilos. Dinos dónde estás, iremos. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Hay que resolver lo de las acciones. Ese dinero no puede quedar separado. Hay que administrarlo bien. Ajá. Ahora el dinero no puede simplemente quedarse quieto. Ahora hay que administrarlo bien. Hace un año era a mí a quien había que administrar bien, mandarme a la residencia bajo vigilancia. Alex, las acciones puedo administrarlas yo mismo. Pero papá, tú estás bajo tutela. Formalmente nosotros respondemos por todas tus decisiones financieras. Ahí estaba. Para eso necesitaban con urgencia la reunión, para reclamar el control de mi portafolio como tutores. Alex, ¿y qué pasaría si yo quisiera anular la tutela? Papá, ¿para qué complicarse? Somos familia. Mejor nos vemos, lo hablamos. Papá, dime al menos en qué ciudad estás. En Monterrey. ¿Y la dirección? Aún no la diré. Necesito tiempo para pensar. Papá, pero... Corté la llamada. Media hora después me llamó Isabel. Su voz era quejumbrosa, casi llorosa. Papá, cariño, ¿qué pasa? Alex dijo que tienes unas acciones. Papá, ¿por qué no nos contaste? ¿Y para qué iba a contarles? ¿Cómo que para qué? Somos tus hijos. Debemos saber sobre tu situación financiera. Nos preocupamos por ti. Isa, hace un año me dijiste, papá, nosotros administraremos mejor tu dinero. ¿Lo recuerdas? Pero no sabíamos que tenías tanto dinero. ¿Y si lo hubieran sabido? Pues, entonces claro que todo habría sido diferente. O sea, si tengo cientos de millones, soy una persona razonable con la que hay que dialogar. Pero si solo tengo una casa de 30 millones, soy un viejo demente al que hay que encerrar en un asilo. Papá, ¿por qué dices eso? Nosotros cuidábamos de ti. Sí, cuidaban.
De 29 millones me dejaron 1,500,000. Pero lo demás lo gastamos en necesidades de la familia. En los niños. En los niños gastaron menos de 1,000,000. ¿Y el resto? Silencio. Papá, no discutamos. Mejor veámonos, hablemos con calma. Arreglaremos los errores. ¿Qué errores? Pues, devolverte a casa. Comprarte una nueva, mejor que la anterior. Con tu dinero, claro. Con mi dinero, por supuesto. Isa, ¿y la casa vieja se puede recuperar? ¿Qué? Ah, no, creo que no. Ya viven nuevos dueños ahí. Entiendo. ¿Y mis cosas? ¿Libros? ¿Fotos? Papá, no sabíamos que te importaban tanto. Pensamos que en tu nueva vida sería mejor empezar de cero. De cero, en un asilo. No en un asilo, en una buena residencia. Se indignó ella. Papá, basta de reproches. Queríamos lo mejor. Querían. Isa, corto. Necesito tiempo para pensar. Papá, espera. Dinos al menos dónde estás. Apagué el teléfono y saqué la tarjeta SIM. Suficiente. Que se cuezan un poco en su propio jugo. Los días siguientes los pasé reflexionando. Mis hijos ya sabían de las acciones, estaban nerviosos, me buscaban, pero yo no tenía prisa por verlos. Quería que sintieran bien la situación. Y para ellos la situación era desagradable. Según los documentos, eran mis tutores y respondían por la conservación de mis bienes. Y resultó que los bienes eran 1000 veces más de lo que pensaban. Y ellos los perdieron. Yo había desaparecido junto con un portafolio millonario. Además, como tutores, debían rendir cuentas periódicas a las autoridades sobre cómo se usaba mi dinero. Y habían gastado 27,5 millones de mis 29, la mayor parte en ellos mismos. Si las autoridades empezaban a investigar, decidí aumentarles la presión. A través de un abogado conocido envié a la oficina de tutela una denuncia anónima sobre irregularidades de los tutores Mendoza, que el tutelado había desaparecido, mientras ellos gastaban su dinero en fines personales. El efecto no tardó. A la semana, Alejandro e Isabel recibieron citaciones del Consejo de Tutela para dar explicaciones. Me enteré por la directora de la residencia, a quien volvieron a llamar mis hijos. Don Carlos, sus hijos vinieron otra vez. Están muy mal, nerviosos, asustados. Dicen que los citan en unas oficinas, que les piden explicaciones. ¿Qué pasa? Nada especial. Simplemente se está restableciendo la justicia. Me rogaron mucho que le dijera que aceptan cualquier condición con tal de verlo. Hablaron de compensar los daños. ¿Compensar daños? Interesante. Parece que ya entendieron que la cosa iba en serio. Decidí que era hora de hacer contacto. Compré una nueva tarjeta SIM y envié un mensaje a mis hijos desde un número distinto. ¿Quieren verme? Vengan mañana a las 15 al Café La Biela, en Recoleta. Vengan solos, sin esposas ni hijos. La respuesta de Alejandro llegó de inmediato. Papá, gracias a Dios. Claro que iremos. Gracias por aceptar. Y de Isabel. Papá, querido, allí estaremos. Lo vamos a arreglar todo, lo prometemos. A la hora indicada estaba en el Café La Biela, en una mesa junto a la ventana. Vestía bien, traje caro, reloj suizo, zapatos italianos. No parecía un pobre jubilado de residencia, sino un hombre acomodado, acostumbrado al confort. Los hijos llegaron puntualmente a las 3. Entraron al café mirando alrededor con desconcierto, claramente sin esperar verme de ese modo. Les hice una seña con la mano. Papá. Isabel corrió a abrazarme. ¿Cómo te hemos buscado? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde vives? Me siento bien, respondí, aceptando su abrazo con frialdad. Vivo bastante bien. Alejandro también me abrazó, pero con menos emoción. Papá, te ves excelente. Y estás vestido, caro. ¿Dónde conseguiste ese traje? Lo compré. ¿Con qué dinero? Se le escapó a Isabel. Con el mío. Se sentaron frente a mí. Ambos parecían cansados, preocupados. Isabel estaba sin maquillaje, algo raro en ella. Alejandro no paraba de arreglarse la corbata, claro signo de nerviosismo. Papá, empezó Alejandro, necesitamos hablar en serio. Esas acciones, ¿qué pasa con ellas? Pues, ¿realmente valen casi 160 millones de pesos? Valían al momento del extracto. La cotización cambia cada día. Dios mío, susurró Isabel. Papá, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Y para qué? Pues ¿cómo para qué? Habríamos hecho todo de otra manera. ¿De qué manera? Se miraron. Pues,
No habríamos vendido la casa, dijo Alejandro. No te habríamos mandado a la residencia. Habrías podido vivir como quisieras. O sea, que si uno tiene dinero hay que respetarlo. Y si no lo tiene, se le puede arrojar a un asilo. Papá, no es así. Ah, ¿no? Entonces, ¿cómo? Silencio. Papá, dijo por fin Isabel, entendemos que actuamos mal. Estamos dispuestos a rectificar. Dinos qué debemos hacer. Primero díganme, ¿dónde se fueron los 27,5 millones de la venta de la casa? Otra vez se miraron. Alejandro sacó el móvil y revisó algo. Pues, mi hipoteca, 8 millones que pagué por adelantado. El coche de Isa, 3 millones. La escuela de música de Vale, 200,000. Los tutores de Diego, 300,000. Mis vacaciones en Miami con la familia, $500,000. Las vacaciones de Isa en Europa, 700,000. La reforma en mi departamento, 2 millones. Isa también hizo reforma, 1,5 millones. Siguió enumerando, y la suma no dejaba de crecer. Resultaba que en los nietos habían gastado menos de 1 millón, y lo demás en sus propios caprichos, pagar créditos, vacaciones caras, reformas, coches. Y además algunos gastos menores, terminó Alejandro. En resumen, todo se fue en la familia. En la familia de la que yo, al parecer, no formaba parte. Papá, ¿cómo puedes decir eso? Se indignó Isabel. Eres nuestro padre. Claro que formabas parte. Entonces, ¿por qué me metieron en la residencia? Pensamos que ahí estarías mejor. ¿Mejor que en mi propia casa? Más seguro. Alex, Isa, dije con severidad, basta de mentiras. Ni a ustedes ni a mí. Querían quedarse con mi casa. Necesitaban el dinero, para la hipoteca, para vacaciones, para reformas. Y yo estorbaba. Por eso me apartaron. ¿No es así? Ah, ¿no? Explíquenme entonces cómo se puede gastar 27 millones de 29 en cuidar de la familia, dejando al propio padre 1,5 millones para sobrevivir. Se quedaron callados, con la mirada baja. ¿Y ahora que descubrieron que tengo más dinero quieren corregir el error? Papá, de verdad queremos enmendarlo, dijo Isabel en voz baja. Dinos qué debemos hacer. Para empezar, levantar la tutela. ¿Qué? Alejandro levantó la cabeza. ¿Pero para qué? Podemos simplemente cambiar las condiciones. ¿Qué condiciones? Pues, que vivas donde quieras, gastes lo que quieras. Y nosotros quedamos formalmente como tutores, por orden. Claro, tienen miedo de perder el control sobre el portafolio millonario. No dije con firmeza, o levantan la tutela, o no hay trato. Pero papá, suplicó Alejandro, tanto dinero sin control. ¿Y si alguien te engaña? ¿Y si caes en manos de estafadores? ¿Eso es lo que te preocupa? Claro, eres nuestro padre. Hace un año estabas dispuesto a declararme incapaz para quitarme una casa de 30 millones. ¿Y ahora te preocupa que me engañen con cientos de millones? Eso era distinto. ¿En qué distinto? No respondió. Bien, dije, les doy una semana para pensarlo. O levantan la tutela y devuelven lo que queda de mi dinero, o acudo al tribunal para que la tutela sea declarada ilegal y se les exija indemnización. ¿Qué indemnización? Los 27 millones que gastaron en ustedes mismos en lugar de asegurarme una vejez digna. Pero ahora tienes las acciones. Las acciones son una cosa, la responsabilidad por la malversación de los fondos del tutelado, otra. Se pusieron pálidos. Papá, susurró Alejandro, ¿no vas a demandarnos? Sí lo haré, si no llegamos a un acuerdo amistoso. Pero somos tus hijos. Ustedes son mis hijos. Pero hace un año eso no los detuvo cuando decidieron mandarme a un asilo. Me levanté de la mesa. Tienen una semana. Mi número ya lo saben. Papá, espera. Isabel me tomó de la mano. ¿Dónde vives? ¿Podemos ir a verte? No. Mientras no lleguemos a un acuerdo, no pueden. ¿Pero por qué? Porque no confío en ustedes. Los días siguientes me llamaron sin parar. A veces intentaban convencerme de suavizar las condiciones, otras veces amenazaban, otras lloraban. Pero yo me mantuve firme, o cancelaban totalmente la tutela, o habría juicio. Finalmente, el jueves, Alejandro cedió. Está bien, papá, aceptamos. Presentaremos la solicitud de cancelación de la tutela. ¿Y devolverán el dinero que queda? Sí, aunque queda poco. ¿Cuánto? 800,000. De 1,5 millones, en una semana lograron gastar 700,000. Seguramente, en pánico, comprando regalos caros para mí. Bien, y una condición más. ¿Cuál? Quiero ver a mis nietos.
Hablar con ellos con sinceridad, sin ustedes presentes. ¿Para qué? Porque tienen derecho a saber la verdad de lo que pasó. Papá, ¿para qué meter a los niños en esto? Alex, ustedes ya los metieron cuando gastaron mi dinero en su educación. Que sepan a quién deben la escuela de música y los tutores. Se quedó callado. De acuerdo. ¿Cuándo? El sábado. Tráiganlos al jardín japonés. Solo a ellos, sin ustedes. El sábado esperé a mis nietos en un banco del jardín japonés. Llegaron juntos, Valentina, 16 años, y Diego, 17. Ambos se veían confundidos y asustados. Abuelo. Valentina me abrazó. Papá y mamá dijeron que querías hablar con nosotros. ¿De qué? Primero siéntense. Será una conversación larga. Se sentaron a mi lado. Hijos míos, quiero contarles una historia sobre lo que pasó en nuestra familia los últimos 2 años. Y les conté todo. Como después de la muerte de su abuela sus padres empezaron a convencerme de vender la casa. Cómo me amenazaron con declararme incapaz. Cómo me metieron en la residencia. Cómo gastaron 27 de 29 millones en sus propios caprichos. Los chicos escuchaban boquiabiertos. Abuelo, dijo por fin Diego, ¿es cierto? ¿Papá y tía Isabel hicieron eso? Es cierto, hijo. Pero ellos decían que tú mismo quisiste mudarte a la residencia. Eso decían. ¿Y ustedes lo creyeron? Valentina rompió a llorar. Abuelo, yo no sabía. Pensaba que de verdad estabas mejor allí, y cuando preguntaba por qué íbamos tan poco a verte, papá decía que te cansabas de las visitas. No llores, hija, no es tu culpa. Pero mi piano, mi escuela, sollozaba. ¿Fue con tu dinero? En parte. La escuela no cuesta tanto, 200,000 al año, pero los otros 26 millones se fueron en otras cosas. ¿En qué exactamente?, preguntó Diego. En la hipoteca de tu papá, en el coche de tu mamá, en reformas, en vacaciones. Entonces vivimos gracias al dinero que le robaron al abuelo, dijo Diego despacio. No robaron, pero lo gastaron mal. Yo estaba bajo su tutela, debían usarlo para mis necesidades. Y lo gastaron en las suyas. ¿Y ahora?, preguntó Valentina. Papá dice que todavía tienes mucho dinero. Sí, y ahora lo manejo yo mismo. Abuelo, dijo Diego en voz baja, ¿estás enojado con nosotros? Por no haber sabido nada, por callar. No, hijo, ustedes son niños, los padres no siempre dicen la verdad, pero ahora la saben, y quiero que decidan ustedes mismos cómo verlo. ¿Y qué quieres de nosotros?, preguntó Valentina. Nada, solo que sepan la verdad. Y que entiendan que si ahora abuelo no trata muy cariñosamente a sus padres, no es por maldad. Abuelo, dijo Diego con firmeza, ¿puedo ir a tu casa? ¿Sin mis padres? Me da vergüenza lo que hicieron. ¿Y yo también?, dijo Valentina. Quiero disculparme, y tocarte el piano. No lo que me enseñan en la escuela, sino lo que tú quieras. Se me estremeció el corazón. Así que no todo estaba perdido. Los niños son niños, pueden entender y perdonar. Claro que sí, les daré mi dirección. Solo que no digan todavía a sus padres dónde vivo. ¿Y dónde vives?, preguntó Valentina con curiosidad. En una casa grande, con jardín y piscina. ¿La compraste con ese dinero que ellos no conocían? Sí. ¿Podemos verla? Por supuesto. Vengan mañana después de la escuela. Al día siguiente los nietos vinieron. Cuando vieron la casa, abrieron los ojos como platos. Abuelo, es enorme, exclamó Valentina. Y preciosa, como un palacio. Y con piscina de verdad, añadió Diego. Abuelo, ahora vives como un millonario. Más o menos como un millonario, sonreí. Les mostré la casa, el jardín, les presenté a Antonio Ramírez. Valentina estaba fascinada con el piano de la sala de música, Diego con el gimnasio y la sala de billar. ¿Y papá y mamá saben que vives así?, preguntó Diego. No, y no deben saberlo. ¿Y por qué? Porque mientras no lleguemos a un acuerdo definitivo, no quiero que ellos sepan los detalles. Pasamos una velada maravillosa. Valentina tocó el piano de cola, Diego me habló de sus planes de ingresar a la universidad. Me di cuenta de cuánto extrañaba su compañía. Abuelo, dijo Valentina antes de irse, ¿puedo venir a verte a veces? Solo para charlar. Claro, hijos. Vengan cuando quieran. ¿Y los papás? Con ellos tengo una relación complicada por ahora, pero ustedes no tienen la culpa. Después de su partida, me quedé reflexionando. Mis nietos resultaron ser chicos inteligentes y justos. Lástima que sus padres no crecieron así.
Pasaron unos días más. Alejandro e Isabel presentaron la solicitud de cancelación de la tutela, me devolvieron el dinero restante, esos 800.000. Formalmente llegamos a un acuerdo, pero la relación seguía fría. Varias veces pidieron permiso para venir a verme, pero me negué. Aún no estaba listo para una convivencia normal. El jueves por la noche me llamó Alejandro. Su voz sonaba extraña, agitada y al mismo tiempo desconcertada. Papá, ¿podemos ir a verte? Necesitamos hablar contigo urgentemente. ¿Sobre qué? Sobre tus acciones. ¿Pasó algo? ¿Qué exactamente? Papá, mejor en persona. Es difícil de explicar por teléfono. Curioso. ¿Qué más había pasado con mis acciones? Está bien. Vengan mañana a las 6 de la tarde. ¿Podemos hoy? Mañana. Al día siguiente, a las 6, sonó el portero. Alejandro e Isabel estaban en la puerta con cara de desorientados. Los dejé entrar. Cuando entraron a la casa y vieron la decoración, sus rostros se descompusieron aún más. Papá, susurró Isabel, ¿qué es esto? Mi casa. Pero vale una fortuna. La vale. ¿Con qué la compraste? Con parte del dinero de la venta de acciones. Se miraron. Papá, dijo Alejandro, tenemos que hablar. Hoy llegó un nuevo extracto de tu cuenta de corretaje. ¿Y qué? Que la suma cambió. Las acciones suben y bajan cada día. ¿Qué tiene de raro? Papá, ahí dice que vendiste la mitad de la cartera. 12 millones de dólares. Sí, la vendí. ¿Cuándo? Hace 2 meses. ¿Y a dónde fuiste con ese dinero? Parte la gasté en la casa, parte la guardé para vivir. Isabel se dejó caer en el sillón. Papá gimió, ¿entiendes cuánto dinero es eso? Entiendo. 12 millones de dólares. ¿Y los gastaste? No los gasté, los invertí en bienes raíces. La casa también tiene valor. Pero podrías habernos consultado, balbuceó Alejandro. ¿Consultarlos a ustedes? Me burlé. Hace un año me consideraban un viejo incapaz. ¿Y ahora quieren que los consulte sobre inversiones? Pero es tanto dinero. Mi dinero. Yo lo administro como quiero. ¿Y las acciones restantes? Preguntó Isabel. Siguen ahí, subiendo. Amazon y Google muestran buena dinámica. ¿Cuánto valen ahora? En el último extracto, 120 millones de pesos. Pero el valor cambia cada día. Se quedaron callados, asimilando. Finalmente Alejandro levantó la cabeza. Papá, ¿y a nosotros? ¿No nos va a tocar nada? Ahí estaba, la pregunta central. ¿No cómo estás? ¿No necesitas ayuda? Si no nos toca algo, ¿y quieren que les toque? Bueno, somos tus hijos. Hijos que me echaron de mi casa y gastaron mi dinero en sus caprichos. Pero ya nos corregimos, cancelamos la tutela, devolvimos lo que quedaba. Se corrigieron después de enterarse de la magnitud de mi fortuna. Papá, pero no lo sabíamos. ¿Y si lo hubieran sabido, habrían actuado diferente? Por supuesto. O sea, a los padres ricos hay que tratarlos bien y a los pobres se los puede mandar a un asilo. Guardaron silencio. Les responderé, dije tranquilo. Haré un testamento. La mayor parte será para los nietos, para su educación, para que inicien su vida. Ellos no tienen culpa en lo sucedido. ¿Y para nosotros? Para ustedes dejaré exactamente lo que ustedes me dejaron hace un año. 1,5 millones, para los dos. 1,5 millones, chilló Isabel. De 600 millones. De 600. El resto será para beneficencia, los nietos, los amigos, personas que no me traicionaron. Pero eso es injusto. ¿Injusto? ¿Y fue justo gastar 27 de 29 millones en ustedes? Pero ya nos corregimos. Se corrigieron cuando les convino. ¿Y si no les hubiera convenido? Papá, suplicó Isabel, danos una oportunidad. Podemos ser buenos hijos. Pudieron serlo siempre, pero eligieron el dinero. Me levanté. Eso es todo, hijos míos. Vivan su vida, yo viviré la mía. Papá, espera. Alejandro se levantó de golpe. ¿Y si podemos cambiar? ¿Demostrar que de verdad cambiamos? Lo dudo, pero pueden intentarlo. ¿Cómo? No lo sé. Piensen ustedes. Tienen tiempo, aún no soy viejo del todo, puedo vivir 20 años más. Se fueron abatidos. Y yo me quedé en mi hermosa casa, entendiendo que por fin la justicia había triunfado. Pasó un año. Vivo en mi casa, disfruto del confort y de la independencia. Mis nietos vienen seguido, nos hemos vuelto verdaderos amigos. Valentina ingresó al conservatorio, yo lo pagué, Diego a la universidad, también gracias a mí.
Pero, a diferencia de sus padres, ellos son sinceramente agradecidos y no toman mi ayuda como algo obligado. Los hijos. Alejandro e Isabel intentan recomponer la relación, pero no lo logran. Demasiada herida, demasiado profundo el daño. A veces vienen con los nietos, conversamos con cortesía, pero fríamente. Comprendieron que perdieron cientos de millones por su propia avaricia y estupidez. Si entonces, hace 2 años, hubieran mostrado un poco de cuidado humano, si me hubieran dejado en mi casa sin querer despojarme, todo habría sido distinto. Les habría dejado la mayor parte de la fortuna, los habría ayudado en vida, me habría alegrado de sus logros. Pero eligieron el camino fácil, tirar al viejo y repartirse sus bienes. Y recibieron una lección que recordarán toda la vida. Hace poco Javier me informó que mi portafolio volvió a crecer. Las acciones restantes valen ahora 140 millones. Amazon y Google cumplieron las previsiones. Pienso en cómo disponer de ese dinero. La mayor parte, por supuesto, para los nietos. Una parte para beneficencia, ayudaré a otros ancianos abandonados por sus hijos por la herencia. Y para mis hijos, les dejaré una suma simbólica. Y una nota, recuerden, a los padres hay que tratarlos bien no porque tengan dinero, sino porque son sus padres. Tal vez algún día entiendan esta lección, pero ya será tarde. Aunque aún tienen tiempo, estoy sano, fuerte, vivo plenamente. Y quién sabe, tal vez aún logren demostrar que han cambiado. No por dinero, sino por la relación en sí. Ya veremos. Todavía nos quedan muchos años. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.